especial se nos enseña con estas palabras, delante de mí, contenidas en el primer mandamiento? Dice la respuesta, en estas palabras, delante de mí, contenidas en el primer mandamiento, se nos enseña que Dios, que todo lo ve, se percibe del pecado de rendir culto a otro cualquiera y se ofende de ello. Así que el primer mandamiento no solo prohíbe la idolatría externa, sino que va flecha, hermano, directamente al corazón. Dios no dice simplemente, no tendrás dioses ajenos. No tengas dioses ajenos, no. Dios va más allá. Porque como dijo Calvino, el problema del hombre es que su corazón es una fábrica de ídolos. Por eso Dios va más allá. Sino que Él añade una expresión clave, delante de mí. No solo a nivel externo, sino que cuídate en tu interior, en tu corazón, que no haya nada que se interponga entre Dios y usted. Esta es una frase, hermano. Esta frase nos recuerda una verdad fundamental del carácter de Dios. ¿Cuál es esa verdad que está en la Biblia? Que Él es un Dios omnisciente. Lo sabe todo. Él es un Dios omnipresente. Está en todo lugar a la vez. Está aquí, está allá, está en donde quiera, en todo el mundo. Y Él es celoso de su gloria. Tal es así que el profeta Isaías dice que Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie, hermano. Así que nada ocurre, nada. Absolutamente nada de su mirada. Cuando Caín mató a su hermano Abel, me encanta cómo lo narra Carlos Spurgeon. Dice Spurgeon, le dio muerte y dice que la tierra se empapó y tomó la sangre de Abel. Él creyó, pensó que nadie lo había visto, pero aquella sangre, dice, se elevó, dice Spurgeon, hasta llegar al trono de la eterna justicia y traspasó el velo y llegó hasta Dios. ¿Qué has hecho? Dios lo ve todo. Así que la pregunta catequética, hermano, catequética es clara. ¿Qué nos enseña o qué cosa especial nos enseña con estas palabras delante de mí? Así que la expresión delante de mí enseña que Dios ve toda idolatría, toda, hermano. Aún la más secreta, como dice Ezequiel capítulo 8, cuando Dios se lo llevó el Espíritu, ven hijo de hombre, cava en la pared, mira lo que han hecho esta gente, cómo han puesto la imagen que me lleva celo, y dice que escarbó y vio las imágenes que tenían dentro del templo. Tremendo, hermano. Y ellos decían, este Dios no nos ve, ya se olvidó. Así que la expresión delante de mí enseña que Dios ve toda idolatría, aún la más secreta, y se ofende porque todo pecado es cometido en su presencia. Él lo ve. Dios es presentado en las Escrituras como aquel que todo lo ve, no solo en las acciones externas, sino también los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que delante de mí, en primer lugar, afirma la omnisciencia de Dios. Dame la siguiente. La omnisciencia de Dios. Dios lo ve todo, como dice el profeta Ezequiel. Ahí están los hombres fraguando, pensando, Dios no nos ve, vamos a hacer esto, pero no, nada puede ser escondido de Dios. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí, dice Ezequiel, y me ordenó decirles, el Dios de Israel afirma, israelitas, yo sé lo que ustedes dicen y piensan. Tremendo. Yo sé lo que ustedes dicen y piensan. Si ustedes pensaban o creían que yo no me daba cuenta, se equivocan. Dios sabía todo, hermano, acerca de los israelitas, incluso los pensamientos. Dios sabe todo acerca de nosotros, incluso los pecados que muchas veces tratamos de esconder, que nadie se dé cuenta. En lugar de estar preocupado, hermano, a veces
pasa eso, en lugar de estar preocupados de que la gente nos vea o se dé cuenta, preocupémonos por lo que Dios piensa, porque Él lo ve todo. Mire, a veces muchas personas se arrepienten no porque sea un arrepentimiento genuino, sino que les duele más porque fueron descubiertos. Por desgracia, hay pastores, líderes internacionales que fueron sorprendidos en adulterio. Y eso causa tristeza en el corazón, claro que sí. Pero ellos, ¿saben qué? No lo confesaron. Lo descubrieron y por eso confesaron. Si no se descubren, no lo confiesan. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Por eso, en lugar de preocuparnos porque la gente nos vea, preocupémonos que Dios nos está viendo y a todo color. Tratar de ocultar a Dios nuestro pensamiento y acciones es inútil. Porque dice el salmista que la noche es como el día y viceversa. Ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder el pecado de los ojos de la omnisciencia de Dios. Ahí está José, sumido en esa cárcel, olvidado para el mundo, había muerto para la sociedad, condenado por el hombre más poderoso de aquel tiempo, el secretario de la Defensa Nacional de Egipto, Potifar. ¿Quién iba a sacarlo? ¿Quién se iba a dar cuenta que él estaba ahí? ¿Acaso no ha leído Hechos? Pero Dios estaba con él. Dios, qué hermoso es Dios, ¿no es cierto? Ni la más profunda oscuridad. Piense por un momento en esto. Los árboles del huerto del Edén fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Se escondió, Génesis 3:8. ¿Dónde estás tú? Preguntó. Yo sabía dónde estaba, obvio. ¿Dónde estás tú? Él sabía dónde estaba. Ni ningún ojo, como les decía, vio a Caín cuando asesinó a su hermano. Pero su criador fue testigo del crimen. Génesis 4:10. Sara se rió de incredulidad cuando le dijeron que iba a dar a luz y estaba oculta en su tienda. Mas dice Génesis 18:13 que Jehová la oyó, la escuchó. Acab se robó un manto babilónico, lingote de oro, lo escondió en su propia tienda, pensó que nadie lo había visto y dice Josué capítulo 7 verso 10 que Dios lo sacó a la luz. Lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su adulterio y su asesinato, pero el Dios que lo ve todo no tardó en mandar al profeta Natán para confrontarlo y decirle cuál era su problema. Por eso dice Hebreos 4:13, nada en toda la creación está oculto de la vista de Dios. Todo queda descubierto y desnudo ante los ojos de aquel a quien usted y yo vamos a tener que rendirle cuenta algún día. Es imposible para el hombre esconder, hermanos, sus pecaminosos motivos en los oscuros rincones del corazón. Es imposible, todo va a salir a la luz. Dios lo sabe todo. Hasta la oscuridad para Él es como la luz. Es como la luz. Aun cuando estemos pasando por alto su presencia, que no la percibamos, Él está ahí. Cuando procuramos ocultarnos de Dios, Él nos ve. Cuando nosotros creemos que tenemos secretos, Dios lo sabe. ¿Cuán fácil es criticar? O mejor dicho, cuán fácil se critica y se murmura a las espaldas de otros hermanos. Es muy fácil, hermano. ¿Cuán fácil? ¿Cuán fácil somos para eso? Mire lo que dice Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Dice, ahí está registrado. Contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado a mujer cusita. ¿Qué tenemos aquí? Que estos dos hermanos murmuran del siervo de Dios. Murmuran de él. Más adelante también acá Abiram y Datán se levantarían, porque como ellos vieron la maquinaria en egipcio, el sacerdocio, ellos pensaban que Moisés también estaba lucrando y ellos querían ser parte de todo eso. Muy lejos de la realidad.
Así que ahí estamos, y dice el texto, a causa de la mujer cusita. No, hermano, la mujer cusita no era el verdadero el asunto, fue la excusa que ellos encontraron para hablar de Moisés. No, el problema fueron los celos que tenían de Moisés. ¿Qué acaso no va a hacer? ¿Acaso no puede hablar por medio de Dios? ¿Acaso Dios no puede usar? ¿O qué dijo Coré? Toda la congregación es santa. ¿Acaso nomás ustedes pueden ver a Dios? Los celos, hermano, qué tremendo. Pero ellos se olvidaron que Dios había sido el que había escogido a Moisés. ¿Y qué pasó? Dios mandó el juicio y quedó leprosa hasta que tuvo misericordia de ellos. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Cuando quisieron sustraer de aquello, nadie lo vio. El apóstol ni cuerpo, no está bien perfecto. Pero hasta que el Espíritu Santo le reveló, ¿cuánto te costó? Tanto. ¿Y por qué no traes esto? No me hubieras dicho nada, la hubieras vendido, te hubieras quedado, no hubiera problema. Pero tú quisiste engañar a Dios. Pero es imposible. Quedaron fulminados los dos. Los hombres impíos, hermano, odian esta perfección divina. Sí, mire, los hombres, como dice A.W. King en su libro La soberanía de Dios, los hombres desearían que no existiera la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios es testigo de todos sus pecados, de sus muchas aberraciones que se cometen a diario, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios mira sus corazones. ¿Cuántos odios mira Dios? ¿Cuántos rencores en los corazones? ¿Cuántas envidias hay? ¿Cuánta avaricia? ¿Cuánta amargura? ¿Cuántos pensamientos que imaginan cosas malas hay en el corazón del mundo, del hombre caído? Y por desgracia, en ocasiones, el cristiano se contamina con estas cosas. Y pensamos que Dios no se da cuenta. No, hermano, Dios se da cuenta de todo. Intentar quitar de sus pensamientos, dice Arthur W. King, un Dios tal, eso es imposible. Es imposible quitarnos a Dios. La siguiente. La expresión de David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y que fíjese lo que dice el salmista. Tú, ¿qué ha hecho Dios? Examinado y conocido. Número 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. 3. Has entendido de lejos mis pensamientos. 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo. 5. Y todos mis caminos, todos te son conocidos. ¿Qué significa todos? Todos. Todos mis caminos. Y aquí David reconoce que no hay esfera, no hay lugar en la vida humana que escape de la mirada divina. Es por ello que la idolatría, hermano, no comienza en el altar, sino en el corazón. En el corazón caído. Y Dios la percibe aún antes de que se manifieste externamente. Porque a decir verdad, a veces los actos externos son un reflejo de lo que hay adentro. ¿Quién lo dijo? Dijo Cristo, de la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que va a hablar, hermano? La boca. David oró a Jehová, entendió que él tiene un conocimiento personal de él. Los paganos comúnmente pensaban que los dioses eran hostiles, indiferentes a los hombres y a las mujeres, pero David sabía, por experiencia propia, que el verdadero Dios sí le importa tener una relación y se encarga de examinar y de conocer a cada hombre y a cada mujer. No es solo un Dios que lo sepa todo, hermano. Es un Dios que me conoce. Es un Dios que lo conoce a usted. Él no, ni sus propios padres, ni mis padres, ni mi cónyuge me conoce tan bien como Dios me conoce a mí. ¿No le da consuelo eso? Porque puede llegar un momento en que usted se sienta marginado, aislado, que nadie lo tome en cuenta, que nadie se acordó de usted, cumplí años, nadie me saludó. Pero hay alguien que sí se acuerda. Y sí se acordó porque aún vive. Le dio la vida. Es hermoso. No solo Dios me conoce. No es solo que Dios esté en todos lados. Él está en todos lados conmigo. Conviene que
voy, les voy a enviar otro consolador. Y esa palabra otro en el original dice otro igual a mí, es decir, en deidad y poder. Y nos mandó el Paracletos, su Espíritu Santo, y está con nosotros. Está con nosotros. Él es quien me creó. Dice un autor llamado Frank, dice, todas mis posturas, gestos y prácticas, ya sea que me siente, que me pare, que camine, me ausente, todas las has examinado y conocido. Todas. Algunos buscan, pero no conocen. Sin embargo, tú los has estado. David utiliza esta frase proverbial para decir que Dios lo conocía todo acerca de él. Todo, hermano, desde que cuidaba las ovejitas. Incluso las más pequeñas, día a día, ahí en el arraimato. Ves a ungirme al nuevo rey, le dice Samuel a Isaí. Y pasó Elías, ya me imagino 2 metros, corpulento. Este es, pasó el otro, Aminadab. No, son todos. No, Davidcito anda ahí en el monte. Pues órale. Y cuando llegó, por el aceite. Dios lo sabe, hermano. Las cosas más pequeñas. Jesús diría más tarde que Dios conoce el número de cabellos que hay en nuestra cabeza. ¿Se da cuenta, hermano, eso? Hay un sermón muy hermoso de Carlos Spurgeon de este texto. Muy hermoso. Dios conoce. ¿Usted sabe cuántos cabellos tengo? Bueno, cada día me cae más. Pero Dios sabe cada cosa en nosotros. Y eso a nosotros nos debe de dar alegría, consuelo. Dice Adam Clark, dice incluso estas cosas casuales e inconsiderables están bajo la continua observación. Yo ni siquiera puedo tomar asiento o irme sin ser observado por Dios. Tremendo. Ahora, ¿qué implica esto? La siguiente. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? No solo Dios ve cuando alguien se inclina ante un ídolo. No solo ve eso Dios, hermano. No. También ve los ídolos invisibles del corazón. Él los ve también. No solo lo externo, sino lo que hay dentro. Orgullo. ¿Cuántos hemos luchado con el orgullo? Dinero. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. El poder, hambre de poder. Personas, ministerios, personas que aman, idolatran el ministerio. La tradición es que siempre así se ha sido. Y a veces la tradición tiene más peso que la Biblia, tiene más autoridad. Las emociones, la idolatría mental, todo eso, iglesia, ocurre delante de Dios. Ocurre delante de Dios. Dios no solo conoce hasta los aspectos más pequeños de la vida diaria de David. Él también conoce sus pensamientos. Conoce, hermano, eso. Dios conoce nuestras palabras antes de que las digamos. ¡Qué tremendo! Usted todavía no habla y Dios ya sabe lo que usted va a hablar. ¡Wow! Dijo Spurgeon, el conocimiento divino es perfecto, dado que ni una sola palabra le es desconocida. Nada, ni siquiera una palabra que no fue pronunciada, Dios la conoce. Y cada una de ellas y todas juntas le son conocidas. Tremendo. El hecho de que Dios conoce cada palabra en mi lengua, debería de afectar eso, mi manera de hablar. Aquellos que claman ser discípulos de Jesús y sin embargo se preocupan poco en su manera de hablar, deberían de reconocer que Dios escucha y conoce cada una de sus palabras. Y por ellas algún día usted y yo vamos a dar cuenta. En segundo lugar, hermano, en segundo lugar, delante de mí revela la gravedad del pecado oculto. Dice Proverbios 28:13, si no me recuerdo, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué dijo David? Mi verdor se volvió en sequedad. En sequedad. Dice el salmista,
si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría esto? ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Los secretos del corazón. El pecado oculto, hermano, aprenda esto. El pecado oculto no es menos pecado delante de Dios. Y a veces nosotros creemos eso. Ese es un gran error. El pecado oculto no es menos pecado delante de Dios. ¿Qué significa? Que uno de los grandes engaños del corazón humano es pensar y creer que el pecado pierde gravedad cuando lo es visto por los demás. Es que nadie me vio. No te vio nadie. No. Todo tranquilo, nadie me vio. Y como nadie te vio, pensamos que no es tan grave. Pero no es así. No es así, iglesia. La expresión delante de mí destruye por completo esa falsa seguridad, porque sí es un grave pecado. Para Dios no existe pecado oculto, porque todo ocurre, dice el texto, en su presencia. Por eso Moisés dijo en el Salmo 90, versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. A la luz de tu rostro. Y Moisés declara que aún los pecados del hombre, que el hombre intenta esconder, son colocados en el rostro de Dios. Puede estar oculto hacia mí. Mi pecado lo puede ocultar de usted, pero no de Dios, hermano. No de Dios. El problema del pecado oculto no es solo que el hombre lo oculte, sino que Dios lo ve con perfecta claridad. Así que el pecado oculto sigue siendo público ante el tribunal de Dios. El pecado oculto, hermano, sigue siendo pecado delante de nuestro Dios. Dios juzga el corazón, hermano. No solo las acciones visibles, las dientes. Dios juzga el corazón, no solo las acciones visibles. El primer mandamiento apunta la flecha directamente al corazón, porque ahí se origina la idolatría. Ahí se origina el problema, en el corazón. Una idolatría interna es una confianza desmedida, un narcisismo, amor por nosotros mismos, un amor desordenado, o un temor o miedo excesivo, amor excesivo a lo material. Una idolatría interna ya es una violación delante del mandamiento, aunque no se exprese externamente. Aunque nadie vea que dentro de mi corazón hay idolatría por lo material, por mi familia, por las cosas externas, por el poder, por el orgullo, por un hombre, aunque nadie lo ve y yo le salude a usted muy bien, nadie mira mi corazón ante los ojos de Dios, hermano. Es idolatría. Igual, o quizás peor que la que se practica externamente. Dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Quién lo conoce? Dios no se limita a evaluar lo visible, escudriña, examina a fondo la mente y el corazón. Por eso, no que la ofrenda de Abel, la de Caín, estuviera mala en sí mismo. No, el problema no fue la ofrenda, el problema fue el corazón, la intención con la que se hizo. Ese fue el problema, hermano. Hay muchas personas que les gusta cantar para que las vean, pero póngalas un miércoles y verán. Les pregunto a usted, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Cambien su rostro. Por eso una idolatría silenciosa, dinero, prestigio, poder, personas, es tan ofensiva como la idolatría externa. Es igual de ofensiva. El pecado oculto produce la siguiente, un falso
sentido de seguridad espiritual. Eso es lo que produce. Cuando el hombre vive como si Dios no lo viera, Dios no existiera, inevitablemente relaja su conciencia y se endurece espiritualmente. Por eso el ateo no, Dios no existe. Porque si Dios no existe, pues no hay cielo, no hay infierno, no hay nadie puede ser lo que quiera. Pero no por el hecho de que yo crea que no existe la ley de la gravedad, no existe. Si yo me arrojo de la piña de la iglesia, me voy a quebrar los tobillos o las rodillas. Esa va a ejercer su poder y me va a arrastrar. Pero desgraciadamente eso pasa en las personas hasta que Dios, en su infinita misericordia, los expone el Evangelio y el Espíritu Santo, así como dijo, sea la luz, así también dijo Pablo, sea la luz. Y los ojos son abiertos hasta que la misericordia de Dios llega. Cuando el hombre vive como si Dios no lo viera, inevitablemente relaja su conciencia y se endurece espiritualmente. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo, hermano, todo va a salir a la luz. La Escritura afirma que lo encubierto de Dios, todo lo encubierto que nosotros, tengamos, dice que va a ser juzgado. El tiempo presente, hermano, hoy puede permanecer oculto. Hoy nos podemos ocultar. Hay tantas injusticias en este mundo, personas inocentes encerradas, personas que murieron siendo inocentes, pero algún día, querido, en el tiempo establecido de Dios, algún día todos los libros serán abiertos y entonces sí, Dios juzgará con justicia. Hoy parece que no hay justicia, pero el juicio de Dios lo aclarará, como en el caso de acá. Algún día, hermano, todo va a ser juzgado. Esto se confirma en el Nuevo Testamento. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse. En el juicio de Dios, cuando se presenten todas las cosas, Dios los juzgará. Dios los juzgará. La siguiente dijo, el pecado oculto es especialmente grave porque se comete delante de Dios. El mayor problema del pecado oculto no es que sea secreto, querido. No, ese no es el problema. El problema es que se está haciendo enfrente de Dios, delante de Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los hombres malos y a los buenos. En todo lugar. En todo lugar. Está en Rusia, está aquí. En Europa, aquí. En Asia, aquí. En África y aquí. En todo lugar. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa. El pecado oculto es una afrenta directa contra la santidad de Dios, porque niega en la práctica su omnisciencia. Al decir que Dios no me ve, con eso estoy diciendo que Dios no está en todos los lugares. Estoy negando eso. Por ejemplo, pensemos en la ilustración de un cuarto oscuro con las luces encendidas. Un hombre entra a ese cuarto oscuro y piensa que nadie lo ve. Mas sin embargo, ¿qué pasa? Él actúa con libertad porque él cree que está solo. Lo que no sabe es que hay cámaras y luces invisibles que él no ve, pero sin embargo lo están monitoreando. Así es Dios. Ahora dice la nueva modalidad de los móviles que ten cuidado con este círculo de la ira porque están espiando todas tus conversaciones y cuántas cosas. Entonces, hasta cierto punto no lo dudo. Así es el pecado oculto. Dios lo ve todo. El hombre cree que actúa en la oscuridad, pero delante de Dios, hermano, las luces siempre están encendidas. Las tinieblas no encubren de ti, dice el salmista. No te encubren. No me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Como el día. Qué tremendo. En tercer lugar, vamos avanzando. Delante de mí subraya que la idolatría es una ofensa personal contra Dios. Es una ofensa personal. ¿Por qué? Porque la idolatría no es solo hacer algo prohibido. Es aceptar
es apartar, el corazón de Dios y fallar en la relación de amor y fidelidad que Él estableció con nosotros. Tremendo. Dice Deuteronomio 30, 17 y 18, si tu corazón se apartare, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Y qué pasó con Israel? Pereció. Moisés, en el cántico de Moisés, valga la redundancia, de Deuteronomio 30, ahí habla de lo que pasaría. Generación maligna y perversa, le está diciendo al pueblo, usted cree, anticipando lo que va a pasar. ¿Y quién fue quién mencionó? ¿Quién dijo eso en el Nuevo Testamento? Esta generación maligna y perversa demanda señal. Fue Cristo. ¿A quién se refería? A los líderes religiosos. ¡Qué tremendo! Apartarse, hermano, de Dios es el lenguaje de adulterio espiritual. La idolatría es vista en la Escritura como una traición, no simple como algo error doctrinal, no. Es una traición. Esto se confirma por los profetas. Ezequiel 12, capítulo 8, versículo 12, perdón. Jehová no nos ve, dijeron los líderes religiosos. Jehová ha abandonado la tierra. Ellos creían que Dios no los veía. Ellos creían que Dios los había abandonado. Así que el pecado del pueblo no era solo la idolatría, sino vivir como si Dios no estuviera presente. Como si Dios no estuviera presente. Dios estaba presente en todo momento. Aún lo que pasó con Acán, aún lo que pasó con Aarón, y mire, aún lo que pasó con todo este pueblo rebelde, Dios conocía todas las murmuraciones. La negación práctica de la omnisciencia de Dios conduce inevitablemente a la corrupción moral, que eso es lo que vemos en una sociedad. Miren, hermano, siglos, muchos siglos. Pablo lo dijo, y se lo dijo a una iglesia literalmente pobre. Y curiosamente fue la única iglesia que lo ayudó económicamente. La iglesia de Filipos, que sufrió persecución, sufrió problemas internos con Evodia y Síntique, que sufrió con los de la incircuncisión, y aparte nadaban en medio del paganismo. Y dice Pablo, ustedes son luminares, en medio de una generación torcida. Esa es la sociedad, hermano. Fíjense cómo la nombraba Pablo. Y puedo creer que Pablo trajo a colación lo que decía la ley allá en Deuteronomio 30 y lo que dijo Jesús después. Y ya en ese tiempo, mírenlo cómo, imagínense ahora cómo está la sociedad. Es por ello que negar la negación práctica de la omnisciencia de Dios conduce inevitablemente a la corrupción moral. Eso es lo que vemos hoy en día. Negar prácticamente la omnisciencia de Dios es vivir, pensar y actuar como si Dios no viera. Aunque confesemos con la boca que Él todo lo sabe, a veces nuestros hechos dicen todo lo contrario. Se afirma correctamente quién es Dios con los labios. Es que Dios es omnisciente. Pero se vive como si Dios no estuviera presente observando. Imagínense, hermanos, si Dios hiciera el juicio, así como lo hizo con Aarón y Miriam cuando murmuraron de Moisés, que cada vez que murmuremos de un hermano o alguien, Dios emitiera juicio, pues no hubiera nadie, no estuviéramos aquí. Tremendo. Eso es exactamente lo que ocurre con la idolatría y en el pecado oculto. Ejemplo explícito, Israel pecando a escondidas. Jehová no nos ve, Jehová nos ha abandonado. Ahora noten algo, lo que dice Ezequiel 8:12. Israel no negó teológicamente que Jehová era Dios, no lo negó, pero vivía como si no fuera, o como si no lo viera. Este pensamiento fue la base, el fundamento de la idolatría, creer que Dios no lo ve. Cuando el hombre cree que Dios no ve, pierde todo freno. Ya no hay, hermano. En las redes sociales, en las páginas, en todo, ya no hay freno. Dice el Salmo 94:7, y dijeron, Jehová no verá,
entender, necios del pueblo, le dice. No entiende. Aquí el salmista conecta dos cosas. La idea es que Dios no nos ve. El resultado, necedad y maldad. Necedad y maldad. Es un error inocente, es una actitud moralmente destructiva. Hermano, ¿por qué esto conduce inevitablemente a la corrupción moral? Es decir, que Dios no me ve. Es decir, que Dios no escucha. ¿Por qué esto conduce inevitablemente a la corrupción moral? Razón número uno, porque se elimina el temor a Dios. Se elimina el temor a Dios. Y el proverbista dijo que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Cuando el hombre vive como si Dios lo viera, el temor de Dios entonces desaparece, la conciencia se entenebrece, se debilita y el pecado se normaliza, como es lo que vemos hoy en día con esa agenda progresista. Todos esos movimientos internacionales, es esto, hermano, lo que vemos hoy en día. Es esto lo que vemos. Donde no hay temor de Dios, todo límite moral se desmorona. Esos organismos internacionales es lo que están fomentando. Es lo que están queriendo hacer. Pero dice el Salmo 2, que Dios se ríe de ellos. Quieren destruir al Mesías, pero Dios se ríe de ellos. Así hace Dios, hermano. Razón número 2, el corazón se convierte en su propia autoridad. Cuando se niega que Dios lo ve todo. Dice Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia. Ahí está. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Dónde? En la creación. ¿Quieres conocer el poder y la deidad de Dios, la divinidad? Mira la creación. Ahí está la creación hablando. Pero ellos no hicieron caso. Y los entregó a la inmundicia. Así que aquí Pablo muestra una progresión clara. Conocieron a Dios, no actuaron conforme a esa verdad, Dios los entregó a la corrupción. Hermano, no somos una máquina nosotros, no somos robots, tenemos voluntad. Por eso Pablo dijo en Hechos 17, hoy está establecido que Dios, arrepiéntete. No te estoy diciendo si sientes o no sientes, te estoy dando una orden, que te arrepientas de tu pecado, porque llegará el día que Dios juzgará al mundo por aquel hombre que levantó de los muertos. Hay una línea bien delgada, querido. Muy, muy delgada. Debemos nosotros ser intencionales, escuchar lo que Dios dice. La razón número 3, el pecado oculto se multiplica cuando se niega. Cuando el hombre cree que nadie lo ve, el pecado deja de ser ocasional, se vuelve un hábito, luego identidad. Lo que te define. El que encubre sus pecados no prosperará. La negación práctica de la omnisciencia de Dios no detiene el pecado, querido. Lo cultiva. Mire el ejemplo de David. David sabía que Dios era omnisciente, perdón. Él lo sabía, que escribió el Salmo 139. Él sabía que Dios era omnisciente. Pero en el momento de su adulterio y de su asesinato, él actuó como si no supiera. O como si no fuera omnisciente Dios. ¿Cuál fue el resultado, hermano? Adulterio, engaño, asesinato y una familia totalmente destruida. Ese fue el resultado. Más adelante él diría, contra ti solo he pecado. David entendió después que el pecado no solo fue contra personas, sino delante de Dios. ¿No ha leído usted cuando Dios se refiere a Betsabé, nunca dice la mujer de David? ¿Ha leído eso? Siempre se refiere como la mujer de Urías. La mujer de Urías. Porque es la mujer de Urías. Es la esposa de Urías.
práctica de la omnisciencia de Dios ocurre cuando el hombre vive como si Dios no viera. Y esa actitud destruye el temor de Dios, debilita la conciencia y abre la puerta a la corrupción moral. Tremendo. Toda sociedad, iglesia o persona que vive como si Dios no viera, hermano, termina viviendo sin frenos morales. Una iglesia que se dice ser cristiana, que actúa de esta manera, los efectos serán pecados ocultos. Después habrá ahí lesbianismo, transexualismo y todas esas ideologías, porque esos son los efectos que vienen cuando se practica el pecado porque piensan que Dios no ve. Y eso es tremendo. Termino. Voy a hacer una aplicación. La siguiente. Mira, no, esa no la puse. ¿Cuál es este? La negación práctica se me trabó. ¿Cuál es la siguiente? Ahí está. Esto nos debe de llevar, hermano, a preguntarnos nosotros: ¿qué ocupa mis pensamientos constantes? ¿Quién es el que los ocupa? Yo me pregunto por mí, usted pregúntese por usted. ¿Quién es el que controla o quién ocupa sus pensamientos constantes? ¿Qué cosa teme perder usted más que a Dios? Sí, hermano, porque hay personas que tienen miedo de perder algo material, un vehículo, una casa, la familia. Nadie quiere perder cosas materiales. El problema, hermano, es cuando eso se vuelve una obsesión y me duele más perder eso que a Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué me da más seguridad que Dios? ¿Qué le da más seguridad a usted que Dios? ¿Es el que usted posee cosas materiales? ¿Eso le da seguridad a Dios? ¿A usted, alguna vez ha estado usted con nada en su bolsillo? ¿Con nada en la despensa? ¿Y con nada de dónde podrá usted sacar para la despensa? ¿Enfermo? ¿Y sin saber a dónde ir? Hasta que de repente el Espíritu Santo viene y nos redarguye, que hay alguien que nos cuida y que nos vigila. ¿Ha estado en una situación, hermano? ¿Qué me da seguridad, hermano? ¿Qué me da más seguridad fuera de Él? A veces Dios nos hace lo que Jacob puso a su familia acá y él acá. Cuando venga Esaú, entonces sí, corro. ¿Y qué hizo Dios? Lo descoyuntó para depender totalmente de Dios. ¿Qué me da más seguridad fuera de Él? Dijo el salmista: ¿a quién tengo en los cielos? A ti. Fuera de ti, nada deseo. Nada. Dios es el que nos debe de dar la seguridad. ¿Qué me produce más gozo que su presencia? ¿Qué le produce más gozo, hermano, que su presencia? Algunas cosas materiales, dice usted: si yo tengo esto, sería la persona más feliz. La tiene. Y llegó la felicidad. Quiero este vehículo, quiero este artículo, lo vi, lo compró fulano, lo quiero. Lo tiene. Por un momento, a la mitad perdió la novedad. Pero ¿qué dice el salmista? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en la cárcel del calabozo de 5 estrellas? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Porque un ídolo no siempre es una estatua, ¿no? A veces un ídolo es una relación tóxica. Es que no puedo dejarlo, es que no lo puedo, es imposible. Una relación tóxica. Un ídolo puede ser un plan, una estrategia, una ambición que usted percibe, o incluso una bendición. Y todo eso se levanta delante de Dios. La idolatría no es solo un error doctrinal, es de lealtad, traición espiritual y desprecio de la gloria de Dios. Eso es la idolatría. ¿No me lo siento? ¿Cuál es el consuelo para nosotros como creyentes?
clamen, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? Antes de que usted hable, vaya a la oración. Dios ya lo escuchó. Y mientras usted empieza a hablar, ya lo escuchó, hermano. Eso, usted no le da motivo eso para orar a Dios. ¿Y qué dijo el salmista? Aún no está mi palabra en la lengua, Señor. Y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Ya sabes lo que te voy a decir. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no sean oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen a la atención de Dios. Mi hermano, hay muchas cosas que Dios tiene que mantener en orden. Un universo con miles y miles de galaxias, planetas, estrellas, sistemas solares, un infinito universo. Muchas cosas que tiene que atender, pero hay algo que Dios no pasa por desapercibido. No hay nada que escape del oído de Dios. Claman los justos y Jehová los escucha. Este pobre clamó y Jehová lo oyó. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay peligro de que un santo sea pasado por alto, porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones que a un corazón contrito que le busca. Termino, lo haciendo. Así que la palabra delante de mí nos deja sin excusas, porque viene a recordarnos, siempre estamos ante su rostro. Los de Babel pensaban que Dios no lo veía. Ellos decían, vamos a hacer una torre que llegue a Dios. Y dijo Dios, vamos a descender porque está tan chiquita que no la veo. Siempre estamos en su rostro. Cada decisión es un acto de adoración. No hay neutralidad espiritual. El corazón nunca está en privado. El mandamiento no solo dice no tengas dioses ajenos, sino recuerda quién te está mirando cuando tú tomas una decisión. La vida cristiana, hermano, no es vivida en público o en privado. No, está delante de Dios. Está siempre delante de Dios. Delante de mí enseña que Dios es el testigo constante de nuestra vida. Y la idolatría es pecado porque desplaza a Dios del lugar que solo Él merece. Así que no existe neutralidad espiritual. Todo corazón tiene un objeto supremo de adoración. O adoras a Dios o no adoras. O tú adoras a Dios. Así que delante de Dios, hermano, delante de Dios, es tener aquello todo que compitió. Todo lo que hagamos nosotros a escondidas, recuerde que lo estamos haciendo delante de Dios. Todo lo que pensemos creyendo que no leen mis pensamientos, lo estamos haciendo delante de Dios. Todo. Que Dios nos ayude a tener siempre eso en mente. Porque en los momentos de aflicción, Señor, dice tu palabra que todas las cosas están delante de ti. Entonces tú conoces mi situación, conoces mi problema y necesito de Dios. Y dice la Biblia que clama a mí y yo te responderé. Pues lo mismo que le dijo a Jeremías, nos lo dice a nosotros. Amén, hermano. Así que Dios nos ayude, iglesia, a tener siempre esto en mente. Y si murmuran de usted, y si hablan de usted, o piensan cosas malas contra usted, no se preocupe. Debemos preocuparnos cuando sea verdad. Pero mientras tanto, no se preocupe porque Dios todo lo ve. Cuando Herodes quiso destruir a Jesús recién, ya que tenía quizás 2 años de nacido, ¿qué pasó? Él quiso destruirlo, pero Dios los protegió. Porque siempre Dios ha sido así. Él controla todas las cosas, aún los corazones, Dios los controla. Aún la ira del hombre lo glorifica. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Póngase de pie en esta tarde. Mañana.